Entonces, el primer algoritmo que vamos a ver hoy es análisis de componentes principales, también llamado PSA. Y en principio es un método lineal, ¿está bien? Más tarde hoy vamos a ver otros métodos que no son lineales. Este en particular es lineal, ¿está bien? Y el objetivo de PSA es encontrar los componentes que maximicen la varianza de los datos, ¿está bien? Eso significa que si tenemos m dimensiones originales, también obtenemos m componentes ortogonales entre sí, son una nueva base. Pero el chiste es que las componentes que obtenemos están ordenadas según maximicen la varianza. Es decir, si queremos reducir a 2 dimensiones, nos quedamos con las primeras 2 componentes y listo. Queremos 3 dimensiones, las primeras 3 y listo. Y una componente es un vector, ¿está bien? Con el cual va a haber una combinación lineal de las dimensiones originales. Esto es interesante porque vamos a tener un mapeo muy sencillo entre las dimensiones nuevas, las componentes, y las dimensiones viejas, que vendrían a ser las features originales del conjunto de datos. Eso es súper interpretable y es súper interesante para poder entender cuáles variables explican la varianza, por ejemplo. Ahora bien, analicemos esta oración, porque acá está la información del método y deberíamos poder entender qué significa esto. En principio aparece la palabra varianza. La palabra varianza hace referencia, a la dispersión del conjunto de datos respecto de la media. ¿Está bien? Mu en este caso viene a ser la media. Entonces, la varianza es esta ecuación donde centramos los datos, es decir, le restamos la media y esa diferencia entre la media y el dato le damos al cuadrado, sumamos todo, ponemos un promedio y es eso. Cuanto más dispersos sean los datos respecto de la media, la varianza es más grande. Cuanto más concentrados estén respecto de la media, va a ser más pequeña. ¿Está bien? Y la otra parte que tenemos que recordar es la proyección, porque las componentes van a servir para proyectar los datos. ¿Está bien? Si tenemos A proyectado en B, vamos a tener, este término. Y recordemos que la proyección básicamente es decir cómo sería la coordenada de ese vector en este eje, ¿no? Cuando hablamos sobre, las coordenadas de un vector en XY, por ejemplo, eso no es más que proyectar ese vector en un componente X y un componente Y. Si hiciéramos eso, para un vector cualquiera, proyectarlo en X sería 1, 0 y me daría simplemente el primer elemento del vector, ¿no? En el caso canónico. En el caso general, la posición del vector A respecto del vector B va a ser el producto interno entre A y B normalizado. ¿Está bien? Así que ahora tenemos las dos partes entre la parte de varianza y la parte de proyectar los puntos sobre las componentes principales. Así que veamos qué significa que maximice la varianza de los datos o la dispersión de los datos según ese componente. ¿Está bien? ¿Qué significará? Significará algo de analizar la varianza de las proyecciones de los datos, ¿está bien? Sobre el eje nuevo que es W. Entonces lo que vemos es que tenemos algo de esta pinta, que es una suma, donde tenemos los vectores proyectados menos la media nueva, que es la media también proyectada, ¿está bien? Es básicamente usar estos dos pedazos de Lego para poder armar la ecuación esta. Un detalle es que sacamos el 1 sobre n porque es una constante, y si queremos maximizar esto, es lo mismo que maximizar lo otro. Una intuición sobre esto es lo siguiente: ¿qué significa maximizar la dispersión de los datos en las proyecciones? ¿O qué significa querer maximizar la varianza de esas proyecciones? Entonces yo lo que hice acá es poner dos rectas, una negra y una verde, que van a hacer el laburo de dos candidatos a componentes principales. ¿Está bien? Entonces tenemos estos datos, que son estos puntos azules, y tenemos en líneas intermitentes negras la proyección a la barra negra, y en intermitentes verdes la proyección a la componente verde. ¿Está bien? Entonces, viendo dónde caen esas líneas, podemos ver las proyecciones de los puntos sobre ese eje. ¿Está bien? Entonces, miren las proyecciones en este eje y las proyecciones en este otro eje. ¿Cómo son las varianzas de las proyecciones? ¿Es más variada esta proyección o esta proyección? En principio vemos que en el caso de la verde tenemos dos puntos que se solapan, por ejemplo, ¿no?
o tres de hecho. Tenemos este y este que caen acá, por ejemplo. Y de este lado tenemos elementos que están muy cerca entre sí. Y es más, podemos ver que esta longitud entre este elemento y este elemento es más pequeña que entre este elemento y este elemento, con lo cual está menos disperso en el eje verde que en el eje negro. Con lo cual, si tuviera que elegir entre esos dos para armar una componente principal, yo elegiría el negro. ¿Está bien? Y cuando aplicamos esta ecuación de acá, para compararlos, es simplemente hacer la varianza de estos índices. ¿Está bien? Podemos decir que este es 0, por ejemplo, y seguimos marcando los valores. Y este es 0 lo mismo. Calculamos la varianza de este, la varianza de este, y podemos elegir entre uno y otro. El resultado va a ser el mismo que el intuitivo que acabamos de hacer recién, que el negro es más variado que el otro. ¿Está bien? Y es más interesante analizar sobre la barra negra, ¿no? Digamos, si redujéramos a una dimensión, tenemos acá dos dimensiones, si redujéramos a una dimensión, sería más fácil ver los datos en este eje negro, solamente este eje X negro, que sobre el verde, porque en el verde se solapan los datos, por ejemplo, con el cual es muy difícil de visualizarlos. Así que vemos que para poder separar los datos y visualizarlos en reducción de dimensiones, nos conviene obtener una mejor dispersión de los datos en la proyección, lo cual tiene mucho sentido. Bien, una cosa que podemos hacer para mejorar la ecuación, o que sea más sencilla, más amigable, es centrar los datos de antemano, que significa que la media va a ser 0. ¿Está bien? Con el cual ese mu que aparecía se puede ir tranquilamente. Y otra cosa es que los componentes que PCA nos muestra, que nos obtiene, son unitarios, con el cual no hay que normalizarlo. En definitiva, la ecuación va a quedar así. La varianza, o algo proporcional a la varianza, va a ser simplemente la suma del cuadrado de las proyecciones. ¿Está bien? Así que queda mucho más lindo. Y efectivamente, la primer componente que obtenemos va a maximizar esto, va a maximizar esta ecuación. W1, el vector W1, va a ser el vector que maximiza esta ecuación acá, con la restricción de que tiene que ser unitario. ¿Está bien? Porque justamente no haya que normalizar y demás. Y lo que podemos hacer con esto es un poquito de, digamos, de ordenarlo de nuevo, un poquito de magia. Y lo que podemos hacer es decir, mira, acá estoy aplicando este vector a todos los elementos, a todos mis datos. Así que es básicamente hacer X, la matriz, donde digamos cada fila es un dato y cada columna es un feature, por W. Y a eso le calculo la norma. Esto me da un vector, calculo la norma del vector, que viene a ser todos los elementos al cuadrado y sumados. ¿Está bien? Es lo mismo maximizar esto que maximizar esto. Y por último podemos desplegar esto para calcular, digamos, para verlo más visual, para ver un poquito más qué es lo que hace. Y lo que vemos es que la norma al cuadrado básicamente es el vector transpuesto por el vector en sí mismo. Así que sería esto, que es la transpuesta de esta, por esto originalmente, ¿no? Y esto en álgebra lo vimos, me olvidé el nombre, creo que era forma cuadrática. Y lo lindo de esto es que tiene soluciones conocidas y lindas dentro de todo, ¿no? La matriz en este caso sería x transpuesta por x. Y las soluciones de esto van a ser los autovectores con autovalores asociados más grandes. ¿Está bien? Así que si quiero sacar el W1, puedo calcular los autovectores y autovalores de esto. Y el que tiene autovalor más grande va a ser la solución a eso. ¿Está bien? Para eso hay una condición que no viene tanto al caso, pero esta matriz, por ejemplo, es positiva, semipositiva definida y es simétrica, con lo cual se puede aplicar ese teorema que dice eso. Bien, una vez que tenemos W1, queremos poder obtener W2, 3 y así. Así que para obtener WK, la ecuación va a ser la misma, solamente que restamos los primeros W1 hasta WK-1 a los datos. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que sean ortogonales. Está bien, queremos que W1, W2 sea ortogonal entre sí, W3 sea ortogonal a W2 y W1 y así. ¿Está bien? Y resulta que al hacer esto, la solución WK es el autovector de esta misma matriz, cuyo autovalor es el K más alto. Es decir que si queremos W2, tenemos que simplemente buscar el segundo autovector de X transpuestas por X. Cuando decimos segundo,
decimos que si los ordenamos por valor de autovalor, sería simplemente el segundo más alto. ¿Está bien? Y eso está perfecto. Tenemos un método para poder calcular las componentes principales de nuestro conjunto de datos, es decir, los vectores en ese espacio m-dimensional que maximizan la varianza de las proyecciones, la dispersión de las proyecciones. ¿Está bien? Si queremos reducir a 2 dimensiones, podemos obtener simplemente los primeros 2 autovectores. Si queremos a 3, los primeros 3, a 50, los primeros 50 autovectores. ¿Está bien? El método que mostramos en la materia es un poco distinto a este, es totalmente equivalente, con una pequeña diferencia que ahora vemos, pero lo que hace es obtener los componentes principales a través de la matriz de covarianza. ¿Está bien? Entonces, para una matriz de datos X, lo que hacemos es centramos las columnas, es decir, a cada columna le restamos el promedio de sus valores, que es lo que hacíamos antes, cuando decíamos que la media era 0. Y algo opcional, que es dividir a cada elemento por el desvío estándar, la raíz de la varianza, de su columna. ¿Está bien? Y lo que hacemos ahora sí es calcular la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es esto que está acá. Ven que lo que teníamos antes, x transpuesta por x, solamente que está este factor 1 sobre n menos 1. Ahora, si ven la definición de varianza de antes, era 1 sobre n. ¿Por qué 1 sobre n menos 1 en este caso? La respuesta es que es un tema más estadístico. Es una cosa que se llama corrección de Bessel, y cuando trabajamos con muestras estadísticas en vez de algo teórico, sirve mejor un 1 sobre n menos 1. ¿Por qué? Porque es insesgado. Es un tema que ven en prueba de estadística, no viene mucho al caso. En nuestro método vamos a usar 1 sobre n menos 1. ¿Está bien? Y con esta matriz de covarianza, que ven que lo que teníamos antes, solamente con un escalar metido por ahí, lo que hacemos es ordenamos los autovectores de esta matriz según los autovalores, de mayor a menor, y esos van a ser los componentes principales. ¿Está bien? Sobre esto, analicemos un poquito más este paso intermedio, porque es interesante. ¿Qué implica la matriz de covarianza y cuáles son las propiedades? Porque va a haber información interesante de los features originales en esta matriz de covarianza. Yo tengo acá el apunte en la parte, digamos, relevante, que es la parte de PSA. Y se da el algoritmo, y una cosa en particular que hace es este paso 2 no lo marca como opcional, pero en realidad es opcional. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es normalizar los datos, de la manera que la covarianza, además de ser covarianza, sea también la correlación. La covarianza puede ir de menos infinito a infinito, y la correlación puede ir de menos 1 a 1, con lo cual simplemente es normalizar una cosa. Lo interesante de analizar las matrices de covarianza, o de correlación en este caso, es que cada elemento va a ser la relación entre dos features, ¿no? Si acá tienen la definición de la matriz de covarianza, fíjense que es A transpuesta por A o X transpuesta por X, con lo cual va a ser multiplicar cada feature original por otro feature. ¿Está bien? Con el cual el elemento 1, 1 es el feature 1 por el feature 1, el elemento 2, el elemento 1, 2 es el feature 1 por el feature 2, y vemos que es simétrica, porque el feature 1 por el feature 2 es igual al feature 2 por el feature 1. Y así sigue la relación. Ahora, estos valores tienen una interpretación interesante, que es, si el valor es 1, hay una relación lineal perfecta entre un feature y otro. Claramente las diagonales son todos 1, porque es un feature por sí mismo. Hay una relación perfecta entre algo y sí mismo. Si el valor es cercano a 0, significa que están descorrelacionados. Digamos que no hay una relación lineal que, digamos, haga que uno suba y otro baje, o que los dos suban. Pero no significa que sean independientes. Está bien que sea descorrelacionado, no implica que sean independientes. Y por último, si son cercanos a menos 1, significa lo contrario. Significa que cuando uno sube, el otro baja. Y viceversa. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es que tenemos valores muy cercanos a 1, con el cual la columna 2 original y la columna 1 original están muy relacionadas, y tenemos algunos valores negativos, por ejemplo, como este, que significa que entre la columna 2 y la columna 3, pues estamos en la columna 3 y la fila 2. El feature 3 y el feature 2 originales, hay
una relación negativa entre uno y otro. ¿Está bien? Así que tengan en cuenta que es interesante analizar esta matriz de covarianza porque da una interpretación sobre esos features. De hecho, muchos de ustedes en el TP de exploración hicieron justamente estos gráficos, que era básicamente graficar una matriz de covarianza, una matriz de correlación con un heatmap, y justamente hacer relaciones entre las variables. Lo que hacemos para PCA es partir de esa matriz, calcular autovectores y autovalores para poder obtener las componentes principales de ese conjunto de datos. ¿Está bien? Ahora bien, hay una cosa muy interesante en PCA que es la interpretación de los gráficos. ¿Está bien? Y una cosa que dijimos antes es que como las componentes en definitiva son vectores en ese espacio m-dimensional, no solamente podemos proyectar los puntos sobre esos vectores, sino también los ejes originales, ¿no? Digamos, si tenemos un eje X, también es un vector, eso digamos, es un vector en 2 dimensiones, sería 1, 0, por ejemplo. Con el cual podemos proyectar también los ejes mismos sobre las componentes nuevas. ¿Está bien? Y eso es muy interesante para ver dónde cae en el gráfico. Y algo interesante de estos gráficos, esto se llama un biplot, porque estamos graficando los puntos y también las dimensiones originales como vectores, es que los ángulos y la cercanía representan cosas que tienen sentido, digamos, representan cosas que están de acuerdo en sí mismas, ¿no? Entonces, este conjunto de datos era, si mal no recuerdo, era una encuesta que se le hizo a varios empleados de una empresa de informática, y lo que se hizo fue preguntarles a cada uno qué autos les gustaba, digamos, les ponían un puntaje a cada auto. ¿Está bien? Así que teníamos, por ejemplo, un Volvo, un Cadillac, un Chevrolet, un Ford y demás. Lo que hicieron para este PCA básicamente es tomar como cada dato los autos, cada fila va a ser el auto de esa matriz, con los puntajes que le asignó cada persona, con el cual las personas van a hacer los features, de una manera, ¿no? Las dimensiones de esa matriz. Y lo que hicieron fue aplicar PCA, con el cual los puntos van a ser los datos originales, que vendrían a ser los autos, y digamos, los ejes originales, las dimensiones originales, los graficaron como vectores en este espacio reducido. Lo interesante de esto es que si dos puntos están cerca, significa que esos datos están relacionados, están correlacionados, ¿está bien? Y si dos dimensiones, digamos dos vectores originales, están cerca, también pues están correlacionados. Con el cual acá pueden ver que los programadores, que son el 5, el 4, el 1 y el 2, ponele, quedaron cercanos por acá. Con el cual los programadores tienen un gusto similar en autos, lo cual es súper interesante. Acá pueden ver, por ejemplo, la gente, dos personas de marketing, por ejemplo, marketing 1 y marketing 2, también están cercanos, con el cual tienen un comportamiento similar en sus gustos respecto a los autos. Y aparte de las relaciones entre los puntos entre sí mismos y los vectores entre sí mismos, también hay relaciones entre los puntos y vectores. ¿Por qué? Porque si un vector está cercano a algunos puntos, significa que digamos, esos puntos son importantes para esa dimensión. ¿Está bien? Así que en este caso lo que interpretamos es que el presidente de la compañía les gustaban los Cadillacs y los Lincoln Continental, que son dos autos clásicos estadounidenses. A diferencia, por ejemplo, de esta, creo que es la abuela del estadista que hizo este biplot, y a la abuela le gustaba, por ejemplo, un Ford, un Chevrolet, que son autos distintos, por ejemplo, un Cadillac. Y vemos que el presidente y la abuela tienen gustos muy distintos. ¿Está bien? Hay una observación sobre esto, es que este conjunto de datos tenía originalmente muchas dimensiones y que ahora estamos poniendo en 2 dimensiones, con lo cual no podemos ser muy exquisitos con todas las interpretaciones porque tenemos menos grados de libertad acá. En 10 dimensiones podemos tener 10 vectores ortogonales entre sí, 10 vectores totalmente separados, independientes entre sí. En 2 dimensiones no, con lo cual sí significa algo que estas dos aristas, estos dos ejes originales estén cerca,
pero este ángulo entre este y este no es tan preciso. Está bien que estén separados, pero no es tan preciso entre sí. Así que lo que decíamos antes es que en este caso, si hay mucha relación entre las cosas que están cerca, pero entre las cosas que están alejadas, lo que se puede concluir es que están alejadas. No podemos decir que entre este y este hay más diferencia que entre este y este, por ejemplo. No es tan preciso en el caso de las cosas que están lejos. Pero lo que es muy interesante es que podemos interpretar estos resultados y podemos obtener conclusiones muy visuales de esos datos que tienen muchas dimensiones, ¿está bien? Y de hecho obtuvimos de alguna manera un agrupamiento entre las variables, entre los autos con respecto a los gustos. Y podemos obtener autos que son similares entre sí porque la gente que le gusta ese auto también le gusta otro auto similar a ese. ¿Está bien? Con lo cual es muy muy interesante. Y por último, para cerrar el tema de PCA, sería analizar, bueno, pero yo tengo ordenadas las componentes que puedo utilizar, ¿está bien? Pero ¿con cuántas componentes me quedo? Lo que podemos hacer para eso es graficar para cada componente el autovalor asociado. Y si graficamos digamos, con líneas, lo que podemos hacer es analizar cuándo empieza a bajar muy fuerte, como en estos casos, y cuándo no baja tanto. ¿Está bien? Esto se llama método del codo, y la idea sería que cuando los autovalores dejan de variar tanto, es porque no es necesario variar tantas dimensiones. En otras palabras, recordemos que los autovalores corresponden a un poco esa varianza que captura la componente principal. ¿Está bien? Entonces lo que decimos es que la primera componente captura la mayor varianza posible, la segunda agrega un poco, la tercera también, pero vemos que la cuarta agrega muy muy poquito. ¿Está bien? Con lo cual no es necesario analizar todas las componentes, sino tal vez con las primeras tres capturamos la mayor cantidad de varianza y es suficiente. Eso está bien. Cuando decimos varianza, recordemos que decimos que si capturamos las primeras tres, en este caso, los puntos están muy bien distribuidos. Si agregamos todas, claramente quedarán mejor distribuidos, pero obtenemos muy poco. Y si queremos visualizar, significa que con 3 dimensiones tenemos una buena interpretación de esos datos. ¿Está bien? Para resumir entonces, la idea de PCA viene a ser obtener dentro de ese espacio m-dimensional los vectores sobre los cuales puedo proyectar los datos y capturar la mayor dispersión posible entre los datos, que estén bien distribuidos los datos. Esa es la idea. El objetivo de este final es poder analizar cuántos componentes son necesarias para distribuir bien los datos. ¿Está bien? Bien, ahora veamos la descomposición en variables singulares o la DBS. Y es un tema que se veía en álgebra, creo que se dejó de dar o no se dio por un par de cuatrimestres. Y como ese es el caso, Julián va a subir un material explicando qué es un poco la DBS y cómo se calcula y digamos cuál es un poco la intuición detrás de eso, ¿está bien? Así que si estudian esos cuatrimestres en los cuales no se dio el tema de álgebra, sepan que igual van a poder entender el tema y estar como digamos metidos y que no sea muy, muy abstracto, ¿está bien? Mi idea es que en estos slides se pueda entender igual, digamos, sin saber todo sobre la DBS, sino que sea como más o menos autocontenido. Pero sí está bueno que sepan cómo se calcula y ese tipo de cosas. Entonces, la DBS es una descomposición de una matriz en 3 matrices, ¿está bien? Cualquier matriz acepta una descomposición en valores singulares. Entonces lo que dice esto es que X es igual al producto de 3 matrices, donde U es una matriz de n por n, sigma va a ser una matriz rectangular de n por m y B es de m por m. ¿Está bien? Entonces, cada matriz sigue lo siguiente. U es una matriz unitaria. Unitaria, recordemos que significa si la multiplicamos por la traspuesta, nos queda la identidad. Y sus columnas son los autovectores de x por x traspuesta. ¿Está bien? Sigma va a ser una matriz diagonal
cuyos elementos son las raíces de los autovalores de x traspuesta o x traspuesta por x, ordenados de mayor a menor. Estas raíces de autovalores se llaman valores singulares, ¿está bien? Y como están ordenados, también implica que tienen que estar ordenados las columnas de U, ¿está bien? Para que, digamos, la primera columna sea la asociada al valor singular más alto y así. Y por último, B también es unitaria, pero sus columnas son los autovectores de x traspuesta por x, ¿está bien? Una es x traspuesta, la otra es al revés. Y también tienen que estar ordenados según los valores singulares, ¿está bien? Así que si queremos calcular una SVD, por ejemplo, es básicamente calcular los autovectores, autovalores, y sería eso. Hay formas más eficientes, pero una forma sencilla sería esa. Y hay un teorema que dice que a una matriz de n por m podemos aproximarla con una DBS de rango R, ¿está bien? Es decir, en vez de usar el rango completo de la matriz, podemos utilizar un rango reducido. Y en este caso, ¿qué significa esto? Significa que la matriz tiene igual forma, solamente usamos menos detalle para poder llenarla, ¿está bien? Entonces tenemos las versiones reducidas de las matrices. En este caso nos quedamos con las primeras R columnas, en el caso de U y en el caso de B. Pero en el caso de sigma nos quedamos con la parte cuadrada, digamos, con el cuadradito, digamos, de tamaño R, ¿está bien? Esto es una mejor aproximación. Entonces, esto sirve para, por ejemplo, para comprimir imágenes, para un montón de cosas. Pero un poco la idea de poder reducir dimensiones con la DBS va a ir por este lado. ¿Por qué? Porque lo que dice esto es que está bien, puedes aproximar la matriz y no va a quedar igual, pero tal vez con menor cantidad de autovectores, con menor resolución, puedes tener una muy buena aproximación. ¿Está bien? Entonces lo que hace esto en definitiva es un poco comprimir los datos de la mejor manera, ¿no? Porque es la mejor aproximación de ese rango. Y para poder entender un poco cómo es en este caso la proyección a ese espacio de menor dimensiones, podemos recurrir a esta relación. ¿Está bien? Esto, para acordárselo, pueden simplemente agarrar la original de la DBS y multiplicar la derecha en ambos lados, en ambos miembros, por B. Como es ortonormal, digamos, va a quedar la identidad en el caso de la derecha. ¿Está bien? Y en este caso podemos interpretar qué significa cada miembro. ¿Está bien? En el caso de X, cuando multiplicamos una matriz por otra forma de verlo era proyectar una matriz al espacio columna de la otra, ¿no? Como estamos proyectando las filas de X, que son nuestros datos, al espacio columna de B, que son los autovectores de X traspuesta por X. En el lado derecho tenemos los autovectores de X traspuesta multiplicados por valores singulares. Y esto es lo mismo, está bien, es decir, que proyectar los datos con B es lo mismo que lo que tenemos en U multiplicado por sigma, que simplemente escalar cada columna, porque sigma es diagonal. Esto es lo que dije recién. Lo interesante es que si usamos la versión reducida de la CBD, U reducida por sigma reducida es una reducción a R dimensiones en los datos originales, ¿no? Porque U es N por R y sigma es R por R cuando hacemos la reducida, y nos queda que estamos proyectando los datos a N por R dimensiones. ¿Está bien? Entonces, para reducir los datos digamos, reducir las dimensiones con una CBD, es simplemente cuestión de hacer esta multiplicación de acá. Digamos, tenemos U, sigma y B, y nos quedamos con U y sigma. Si queremos esas dos dimensiones, nos quedamos con las primeras dos columnas de U y sigma. Queremos tres dimensiones, las primeras tres y así. Pero en definitiva, estamos proyectando los datos a ese espacio de menor cantidad de dimensiones. Y sabemos por el teorema anterior que es la mejor aproximación de rango R, con lo cual es muy importante. Digamos, tenemos una certeza de que en algún sentido es la mejor aproximación. Y hay un teorema que dice que SVD es igual a PCA. Y se habrán dado cuenta de que estamos usando como la misma especie de matrices y usamos la misma especie de autovectores y autovalores, ¿está bien? Con lo cual, analicemos un poco esto.
Dijimos que B tiene los autovectores de X transpuesta por X. ¿Está bien? Que es lo que teníamos para analizar en el caso de PCA. Y en la aproximación de rango R, nos quedamos con las primeras R columnas de las matrices. Como están ordenados según los valores singulares, nos quedamos con los autovectores más importantes. ¿Está bien? Y en definitiva, hacer X por B reducida es PCA. ¿Por qué? Porque en B teníamos estos autovectores y al hacer B reducida tenemos solamente los más importantes. ¿Está bien? Así que estamos proyectando los datos con los autovectores más importantes de esta matriz, que es lo que hacía PCA. Con lo cual, las columnas de B reducida son los componentes principales. Esta vez si quedó dos dimensiones, son solamente dos columnas y así. Pero como X por BR era igual a U por sigma, digamos U reducida por sigma reducida, entonces la SVD hace lo mismo que PCA. ¿Está bien? Digamos, reducir por SVD es equivalente a reducir por PCA. Con lo cual tenemos lo mismo. ¿Está bien? Tenemos otra interpretación de hacer lo mismo. Esto solamente funciona si teníamos centrada la matriz antes, es decir, si restábamos la media a los valores. ¿Está bien? Así que es importante en SVD hacer eso, justamente, centrar las columnas restándole la media. El apunte dice además que hay que normalizar las columnas con el view estándar. Como vimos, no es necesario, así que de todas las maneras queda bien igual. ¿Está bien? Si lo hacemos, queda bien igual, pero tampoco es necesario. Un detalle más es que, como son equivalentes, tal vez hay una que es más eficiente que la otra, o que es mejor de implementar que la otra, y eso es cierto. Cuando con un paquete hacemos, digamos, importamos PCA y ejecutamos PCA, internamente realiza la SVD. ¿Por qué? Porque es más estable numéricamente. ¿Por qué es esto? Porque la SVD se puede calcular sin calcular toda la matriz X transpuesta o X transpuesta por X, pero para PCA no es tan así, con lo cual es más fácil y más eficiente hacer la SVD que realizar todo lo que hacía PCA, que era calcular la matriz de covarianza y diagonalizarla. ¿Está bien? Así que generalmente vamos a referirnos a PCA porque justamente es la idea de capturar la varianza y la dispersión de los datos, pero internamente se implementa como SVD. ¿Está bien? En el apunte que está explicado al revés, que se explica SVD y luego PCA, para mí, en mi experiencia personal, SVD es un poco más críptico, porque además yo siempre me olvido de los temas de álgebra, pero PCA es más intuitivo en, bueno, ¿por qué usamos los autovectores? ¿Y qué significa capturar la varianza? ¿Está bien? Así que yo creo que a mí me sirve más por lo menos esta explicación de primero PCA, luego SVD. Si a ustedes no les sirve, que tranquilamente puede pasar, sepan que en el apunte está explicado primero SVD y luego PCA como una aplicación de SVD o una variación pequeña sobre SVD. ¿Está bien? Una observación más sobre esto es que todo lo que dijimos de el tema del gráfico de la energía, de los autovalores, se aplica perfectamente a SVD también. Si queremos reducir una matriz con una aproximación de rango R, podemos calcular, podemos armar un gráfico con el cuadrado de los valores singulares. ¿Está bien? Hacemos eso y podemos también obtener como ese codo en el cual agregar un valor singular más no me agrega mucha más información. ¿Está bien? Y eso, básicamente. Si tienen preguntas, en la clase vamos a hacer un poco más esto, pero sepan que son métodos equivalentes y que internamente se implementa PCA con SVD.